Yo estoy a 1:30 de Miami y me presentan un grupo de bienes raíces muy fuerte. Era el grupo más fuerte de bienes raíces hispano en los Estados Unidos. Cuando yo entro a este grupo hispano y yo me doy cuenta que habían asesores inmobiliarios que viajaban a Latinoamérica para atraer inversión latina a Estados Unidos, yo dije, esto es lo mío. Nadie jamás veía Centroamérica. Y ese fue también un superpoder. La mayoría de los latinos que están allá en Miami son colombianos, venezolanos, argentinos. ¿Quién va a querer venir a Centroamérica estando en esos países con unas economías tan grandes? Lo entiendo perfecto, pero para mí ese era mi nicho y era mi oportunidad. Y me decían, pero ¿por qué El Salvador y Guatemala? No lo veo, no lo entiendo. Ahora todos quieren venir a El Salvador y Guatemala. Invertir sin un acompañamiento de un experto. ¿Por qué? Porque te hace comprar una propiedad sencillo, a título personal. Eso para un no americano, alguien que no tiene ciudadanía, alguien que no tiene el green, como la residencia, le cuesta 40% a la hora de una sucesión. Si tú estás diciendo entre invertir hoy en Estados Unidos o invertir mañana, ya, porque el que se tarda pierde. ¿Pierde qué? Pierde la valorización, pierde oportunidades. Es un momento muy importante ahora por todo lo que estamos viendo. O sea, nosotros que estamos en la industria sabemos la cantidad de empresas que se están mudando a Miami. Sabemos lo que se está convirtiendo esa ciudad. Solo una calle en Miami que se llama Calle 29. Ese es el futuro. Todos los desarrolladores más importantes están ahí. Hay 11 billones de dólares en una calle. Hola, soy Gisela Morales, esposa, mamá de 2 hijos, nadadora olímpica guatemalteca y me dedico al emprendimiento deportivo. Soy una mujer que constantemente estoy buscando la felicidad, la realización personal, el crecimiento económico, el conocimiento y la excelencia, sin causar un daño colateral negativo a la prioridad más importante de mi vida, mi familia. Bienvenidos al Agua con Gisela. En este podcast hablaremos sobre la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la vida y cómo podemos aplicar los principios del deporte de alto rendimiento en nuestro día a día. A través de entrevistas con atletas, entrenadores, empresarios y expertos de diferentes áreas, exploraremos los secretos detrás del éxito y cómo podemos aplicarlos en nuestra propia vida. Prepárate para sumergirte en el mundo de la excelencia y descubrir cómo puedes alcanzar tus propias metas y objetivos. Vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Agua con Gisela. Muy contenta de estar aquí con ustedes otra vez, como en cada episodio. La verdad que me emociona, son mis días que aprendo muchísimo cuando tengo invitados o son los días que me toca abrirles mi corazón y compartirles diferentes temas. Pero hoy estoy muy contenta porque viene Ana María Vega conmigo como invitada. Bienvenida. Gracias, Gisela. La verdad que para mí es un gran gusto compartir contigo y estar aquí también compartiendo con todos ustedes el día de hoy. Y para contarles un poquito, la verdad que estoy contenta porque, bueno, con Ana María nos conocimos, siento que te estoy regañando con el Ana María, pero con Ana nos conocimos ya hace, ¿qué? 2 años más o menos, sí, ¿no? Así es. Hace 2 años porque pertenecemos a una organización de empresarios y la verdad que, bueno, ahí nos fuimos conociendo y ha sido, pues, una persona que es alegre estar con ella, esa energía que uno, cuando uno está con una persona que tiene una buena energía, a uno le gusta estar. Así que esa es Ana. Y la verdad que pues nos hemos ido conociendo a lo largo del tiempo y ahorita vino justo a Guatemala y digo, ay, te tengo que entrevistar, aprovechemos que vas a estar aquí. Así Yo que feliz y honrada. Tenemos de esa verdad, oportunidad. te agradezco. Sí, qué linda, gracias. Pero bueno, para contarles un poco, como ustedes saben, cada vez que tengo invitados aquí, me gusta conocer cómo piensan, cuáles son sus hábitos, conocer cómo fue ese momento en donde se tiraron al agua, ¿verdad? Porque al final del día lo que yo quiero que todos ustedes saquen de acá, de los invitados que traemos, es ¿qué es eso que compartimos las personas que alcanzamos el éxito y que pudiéramos nosotros entonces mejorar nosotros para poder también llegar a alcanzar eso? Así que ya te di un poquito de la intro y ahí vamos a entrar. Y para empezar, tal vez me gustaría conocer un poquito de ti, o sea, ¿quién es Ana salvadoreña, que ahora vive en Estados Unidos? Pero cuéntanos un poquito de tu historia, ¿de dónde vienes? Claro que sí, fíjate que, bueno, salvadoreña, viví toda mi vida en El Salvador, estudié en El Salvador, me caso en El Salvador con un salvadoreño y tengo 2 hijos, Ariana de 19, Andrés de 16, y siempre me ha gustado mucho trabajar. Cuando
cuando me puedo definir a mí misma, realmente lo que me encanta es ser una mujer productiva, una mujer emprendedora, visionaria, soñadora. La verdad que eso me puede definir mucho. Y bueno, algo que definió mi vida fue que nos fuimos expatriados fuera de El Salvador. ¿A dónde, digamos, viviste en muchos lugares? ¿En qué lugares has vivido desde que se has ido a expatriar a El Salvador y hace cuánto tiempo sucedió eso? Hace 14 años salimos de El Salvador y salimos para Arlington, en Virginia. Vivíamos en Vienna, Virginia, a 25 minutos de DC. Ahí estuvimos 2 años y luego nos mandaron a Panamá. Ahí estuvimos 2 años y medio. Luego llegamos a la Florida. Estuvimos en Weston un corto periodo de tiempo, 1 año, y luego el trabajo de mi esposo siempre nos ha llevado a diferentes lugares hasta que llegué a Júpiter, Florida. Literalmente estamos en otro planeta. Qué alegre. No, y te pregunto esto porque muchas veces cuando hay una dinámica de expatriados, a veces la mujer tiende a ser muy ama de casa y no poder trabajar. Sin embargo, tu historia es muy diferente. Entonces, cuéntanos un poquito, porque al final yo creo que no es casualidad. O sea, creo que la vida te preparó para algo y hoy estás en una posición en donde tu negocio está creciendo muchísimo. Incluso tu esposo, después de estar en una empresa muy grande, ahora trabaja contigo, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso es un éxito muy, muy lindo. Entonces, cuéntanos un poquito qué crees que son esas experiencias o tu formación que te llevó a estar donde estás hoy. Cuéntanos un poquito de ese background. Fíjate que la verdad, y como tú dices, la vida te va llevando y cada etapa ha sido una etapa de crecimiento, una etapa de desarrollo. Empiezo siempre en temas muy de servicios. Empiezo en el primer hotel 5 estrellas del Salvador y eso me lleva y ahí me conocen en la Católica de Chile. Entonces me convierto en la gerente de país de la Católica de Chile por 5 años. Ahí conozco a mi esposo, Ricardo, y posteriormente emprendí y puse una empresa de bienes raíces. Entonces ya con la empresa de bienes raíces, luego me llaman para ser parte de una institución, de una organización maravillosa que ayuda al empoderamiento de la mujer. Me encantó poder estar como directora ejecutiva liderando una organización donde apoyábamos el crecimiento profesional de la mujer, el crecimiento empresarial de las mujeres, y eso lo hice por varios años, Voces Vitales en El Salvador, y luego cuando nos expatrian, ahí sí ya no pude trabajar. Entonces me convertí en la room mom número 1 de los 2 hijos, y ya cuando tengo el permiso de trabajo nos mandan a Panamá. Entonces yo digo, Dios mío, de verdad que fue como un struggle para mí no estar trabajando, no estar productiva, ser ama de casa era como que, ¿qué es esto? ¿Cómo me como esto? Pero Martha Stewart entró en acción. Y bueno, llego a Panamá y lo lindo es que la organización Voces Vitales también estaba en Panamá y me dan también la posición de directora ejecutiva. Y fue una experiencia linda porque encontré en la junta directiva a mujeres que primero son grandes líderes, obviamente empresariales del país, pero se convirtieron en hermanas panameñas. Me abrieron las puertas de su corazón, de su vida, de su familia. Me hicieron vivir como una panameña más. O sea, yo me sentía parte hicimos cosas maravillosas con mujeres, pero lo que ellas hicieron en mí fue que yo amara, obviamente, el país. Entonces fue una experiencia muy, muy satisfactoria, muy linda, pero también se hizo mucho para la mujer panameña y eso ayudaba, y obviamente los niños ocupados en la escuela me veían que yo también estaba feliz, pues todos felices, porque claro, es duro, ¿verdad? Cuando sí, como tú dices, cuando eres tan productiva y la mujer, el hombre simplemente cambia de trabajo y entra perfecto a la vida laboral, nosotros tenemos que buscar doctores, buscar claro, profesores, nuevos compañeros de tus hijos. Una vez yo ya dejaba a mis hijos ya establecidos, era showtime para mí, y la verdad que nos ayudó mucho, nos abrió la mente, la visión. Para nosotros expatriarnos no fue fácil, porque obviamente uno deja todo lo que uno conoce, no solo es tu país, tu cultura, es tu familia, es tu hogar, son tus amistades que nosotros en estos países somos muy cercanos, ¿verdad? Claro. Entonces eso fue muy duro, pero fue un estrechimiento, no sé si se puede decir, o sea, de verdad que nos expandimos mucho en todo sentido. Visión, o sea, es doloroso, claro, pero ese dolor al final
te convierte o te permite ver, no te conviertes en otra persona, eres la misma persona, te acompañan tus mismos valores, pero sí la visión cambia muchísimo, te expande mucho, esa es la palabra realmente. Y bueno, al llegar a Estados Unidos, yo dije, no, real estate Aquí it sí. is. Ajá. Y una pregunta, metiéndome un poco porque es un tema creo que interesante, el tema de expatriados. Obviamente hay personas que quizá logran estar 4 años o quizá un poquito más en otros países. Entiendo que tú estuviste de 2 en 2, Sí. entonces es como volver a empezar. Y mi pregunta ahí es, o sea, le veo lo bueno y lo malo. Creo que qué bonito el aprender a tener esa capacidad de cambiar ok, no pasa nada, y yo empiezo de cero donde sea que estoy. Y lo logro y me levanto. Es un superpoder. Y es un superpoder. Es. Pero también al mismo tiempo, si decides no verlo de esa manera positiva, Duro. es quiera que no también aprender a, o sea, ya te estás apenas como que sintiendo Estableciendo, cómodo. claro. Y otra vez, y tus hijos, ese romper relaciones, amistades, edades difíciles de hijos. Entonces, tú dirías, ¿lo ves más como algo que te formó, algo que te costó? ¿Fue un reto? ¿Fue algo positivo, una bendición o no tan bendición en su momento? Hoy, para los que están viviendo esa situación, ¿qué crees que es? Yo te voy a decir, y no lo dudo, sí, obviamente somos humanos. Y yo decía, pero ¿por qué no vuelven a mover? ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando ya te empiezas a sentir como, ok, ya empiezo a conocer bien el lugar, las personas, otra vez de raíz a empezar de cero? Mi esposo me decía, ya vas a ver que todo va a salir bien. Y bueno, y siempre uno positiva, soy súper positiva, tú me conoces, pero igual dolía porque uno hace relaciones con propósito, ¿sabes? Muy de quererlo hacer de esa manera. Pero hoy sí te puedo decir con muchísima certeza, no estaríamos a donde estamos. Obviamente empresarialmente, pero ese es un efecto. Mentalmente, con la visión, nos sentimos realmente que yo creo mucho en Dios y yo estoy 100% segura que todas mis experiencias pasadas, por esas experiencias, estamos donde estamos hoy. Claro. Nos formaron de una manera tan profunda que eso es lo que nos ha ayudado. Entonces, si tú estás en esa situación de expatriada, de verdad te lo digo, o expatriado, yo los entiendo, no todo es color de rosa. Sí. Duele mucho estar sin la familia, sin tu comida, sin tus amigos, pero son momentos que si tú lo ves positivo, si tú ves todo lo bueno que te deja, porque imagínate, mis hijos tienen esa flexibilidad. Ellos son los primeros que van a ser amigos. Ellos son los primeros que me dicen, mami, o sea, ahora yo veo a mi hija en la universidad. Ella florece con amistades, o sea, tiene amigos acá, este otro grupo. Ella quiere irse en intercambio, o sea, es más, y te lo digo de verdad, llegó un momento, porque nos quedamos en la misma casa, que eso no había pasado, en la misma casa por 9 años. Ajá. Anteriormente estuvimos 8 años de expatriados, 7 casas. Wow, esa mudanza, quiero pensar. O sea, imagina, o sea, ¿quién mejor que yo que te pueda guiar en bienes raíces? Y empacar. Empacar y desempacar. Claro. Uno se vuelve experto. Los niños me decían, bueno, y entonces ahora ¿dónde nos vamos a mover? O sea, te acostumbras. Se emocionaban tal vez del cambio también. También. Ay, te digo, tuvimos que recurrir a perrito, tuvimos que recurrir a muchas cosas, pero siempre hablándole de lo positivo, siempre hablándole, ¿sabes qué? Siempre para nosotros la resiliencia que hemos tomado ha sido, yo sí lo digo, es un superpoder. Y Claro. lo es. Es que puede ser la excusa o puede ser la bendición. O sea, quizá muchas personas dicen que no tengo amistades porque he tenido que estar del tingo al tango, entonces no he podido formarlas. O tengo tantas amistades porque esos cambios me han forzado a aprender a hacerlo. Claro. Entonces creo que es al final la excusa o la historia que te cuentas, pero cada quien lo puede ver de una forma En todo momento diferente. de tu vida. Sí. No importa que no hayas salido de tu país, es la historia que te cuentas. Total. Y para ir entrando un poquito, digamos, ok, fuiste a Estados Unidos, obviamente ya habías montado un negocio de real estate en El Salvador y en su momento, pues entiendo, el mercado salvadoreño es pequeño, vas y te enfrentas con Estados Unidos donde tienes que aprender temas de taxes, temas de Eres un abogado, o sea, para quien no conoce, nosotros lo que estudiamos mucho es casi que somos abogados, porque
soy yo la que hace el contrato. Claro. Pero son diferentes temas. Para una reventa en Estados Unidos, tu asesor inmobiliario es quien hace el contrato, entonces hay mucha liability, hay Sí, mucho mucha tema de responsabilidad. Legal. Sí. Tanto o sea, te pueden meter en un problema o inclusive uno mismo. Entonces uno tiene que estar como que aprendiendo mucho, siempre educándote. Cambios de impuestos, porque todo, o sea, la Así persona es. que compra te quiere saber, pero esta compra, ¿cuánto me va a costar a lo largo del tiempo? Entonces tienes que manejar muchos temas fiscales, legales. Financieros, sí. inversión, sí. Incluso te diría que hasta temas migratorios, porque puede ser que yo viviendo en Guatemala quiera comprar una vivienda, pero entonces en algún momento quiero o no irme a vivir allá y qué implicaciones tiene eso, se puede, no se puede. O sea, creo que tienes que aprender a dominar muchas cosas. Bueno, me estoy adelantando, pero bueno, a lo que quiero llegar a esto es, ok, entras a Estados Unidos y te enfrentas a esto de que, ok, no sabes tampoco cuánto tiempo vas a estar en Estados Unidos para ese entonces. Puede ser que en 2 años te Fue una decisión, te voy a decir, eso sí se lo dije a Ricardo, ya llegó un momento, imagínate, tanto cambio de casa, tanto cambio de escuelas, de profesores. Llega un momento que yo le dije a Ricardo, ¿sabes qué? Ariana entra en 6º grado, Andrés en 3º, de aquí no me muevo. No importa qué pase. Y fíjate también la importancia de las palabras tienen tanto poder. Claro. No nos movimos de ahí. Entonces, qué lindo porque les hemos podido dar, porque claro, nosotros crecemos aquí en nuestros países con todos tus amigos desde kinder, desde primer grado. Son relaciones profundas que hacen una diferencia en tu vida, para bien. Sí. Entonces nosotros queríamos regalarles esa dicha de poder tener esos amigos y lo logramos, gracias a Dios. Ya en Júpiter pues nos establecimos como home base y ellos, Andrés, imagínate, ahorita va a pasar ya a 11º grado, o sea, está a punto de graduarse con sus mismos compañeros que conocimos de toda la vida. Entonces, qué lindo poderles dar esa estabilidad que queríamos, que anhelábamos, y Ariana también, con sus amigas que pasó a la universidad. Qué lindo que para ella fue una transición sumamente bonita fácil. Y fácil. Sí. Y llegando a eso, tal vez me gustaría saber en qué momento, digamos, realmente es una decisión que tú dices, esta fue la decisión que marcó un antes y un después, porque al final, sí, o sea, tal vez de aquí no me muevo. Posiblemente fue una decisión. Pero lo tengo claro, ese momento cuando... Fíjate, yo estoy a 1:30 de Miami y me presentan un grupo de bienes raíces muy fuerte, era el grupo más fuerte de bienes raíces hispano en los Estados Unidos. Entonces, mi mundo en Júpiter es un mundo totalmente americano, no hay latinos a donde yo vivo. Le había vendido a un latino, pero porque hablaba medio español, te podía decir. Todo era americano. Entonces, cuando me presentan este grupo hispano, yo dije, voy a ir a ver de qué se trata. Bajo a Miami y ahí tomé la decisión. Vi un mundo totalmente diferente. Una cosa es que yo venda casas a donde yo vivo, que es lo que nosotros conocemos como un resale, ¿verdad? O sea, la reventa, la casa que existente, tú vienes, te quieres mudar, una familia, son... también habilidades diferentes, pero cuando yo entro a este grupo hispano y yo me doy cuenta que habían asesores inmobiliarios que viajaban a Latinoamérica para atraer inversión latina a Estados Unidos, yo dije, esto es lo mío. Y ahí yo regreso a Júpiter y le digo a mi esposo, no vuelvo a vender una casa más aquí y yo voy a dedicarme a presentar y a vender oportunidades de inversión de Miami a Latinoamérica. Ahí cambió mi vida. ¿Y eso hace cuántos años fue? Eso fue hace 3 años y medio. Wow. Ya casi 4. Claro. ¿Y a todo esto llevabas cuánto tiempo ya en el real estate, en el negocio real estate en Estados Unidos? 5 años. Ok. Entonces, digamos, aquí lo que quiero es como ir narrando un poquito las historias, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento te decidiste sí tirar al agua en bienes raíces cuando llegaste? Porque ya te has tirado 1000 veces al agua. O sea, cada vez que te cambias de país es volverte a tirar al agua. Es empezar de cero nuevamente, ¿verdad? Y es, quiera que no, mi mini emprendimiento, ¿sí? Pero, ok, llegas o ya sea empiezas a trabajar o en este caso mantuviste, digamos, tu empresa en El Salvador, ¿verdad? Porque ya habías abierto una empresa en El Salvador de bienes raíces. Pero llegas a Estados Unidos y es otro tema, sin nada. Sin nada. Y ¿sabes qué? Bienes raíces en Estados Unidos es un tema, bueno, también acá lo podemos ver, pero allá es mucho más. Es
un negocio y una industria de relaciones. Sí, total. Entonces, allá hay un dicho muy específico en la industria que dice, you do business with people you like and trust. ¿Cómo te van a like y cómo te van a trust si ni tan siquiera te conocen? Y yo llego a Júpiter sin conocer un alma. Claro. Entonces, sí fue tirarme al agua literalmente y decir, ¿saben qué? Me costó, porque me costó, pero gracias a Dios se pudo. Claro. Se Y qué logró. bonito. Entonces, digamos, hoy, y quiero que veamos ahora, adelantémonos hasta hoy. Hoy, digamos, eres ya un grupo donde ya estás, o sea, cambiaste completamente tu esquema, estás construyendo equipo, estás vendiendo, bueno, casas, también apartamentos, pero también desarrollos inmobiliarios de millones de dólares, digamos. Entonces, ¿cómo logra llegar un latino, verdad? Lo quiero poner en ese sentido. De cero, al final tú venías, y también cambia la vida, ¿verdad? Porque en El Salvador uno tiene ayuda. El rumbo de nuestra vida, de nuestra familia cambió por esa decisión. Y llegas a Estados Unidos, empiezas a vender o a moverte y todo, pero ¿en qué momento realmente, como dices, cambia ese rumbo de que decidiste este va a ser el negocio familiar, tu esposo renuncia? ¿En qué momento fue esa decisión? Ok, cuando tomo la decisión y lo veo tan claro que yo esto lo puedo hacer, tenemos conexiones en tantos países y ahí es donde me decía mi esposo, viste que sí funcionó el hecho de estarnos mudando tanto, conocemos a tantas personas maravillosas que yo vi la oportunidad muy clara y yo siento que son esos momentos de vida cuando tú ves la oportunidad. Vi la oportunidad y me aventé. ¿En qué sentido? Sin nadie conocerme en Miami, porque yo estaba lejos, Claro. que te acompañen a un viaje, un desarrollador, eso me pasa hoy después de tantos años y después de tantas ventas, gracias a Dios, under the belt, ¿verdad? Y de los resultados tan grandes. Pero al principio era rogar que te acompañaran. Entonces me acuerdo que anduve detrás de un grupo financiero que fui a Orlando para que por favor me conociera y cree en mí, le decía yo sé que lo podemos lograr, mira, hay otras oportunidades. Nadie jamás veía Centroamérica. Y ese fue también un superpoder. O sea, esta oportunidad y esta bendición que la mayoría de los latinos que están allá en Miami son colombianos, venezolanos, argentinos. ¿Quién va a querer venir a Centroamérica estando en esos países con unas economías tan grandes? Lo entiendo perfecto, pero para mí ese era mi nicho y era mi oportunidad. Y me decían, pero ¿por qué El Salvador y Guatemala? No lo veo, no lo entiendo. Ahora todos quieren venir a El Salvador y Guatemala, pero claro, también acá los contactos, las personas, la confianza que nosotros tenemos se maneja diferente. Entonces me dicen, no, mejor hazlo tú, mejor yo te doy este contacto porque a mí no me pone atención y justo sí, conmigo pues funciona diferente. Qué lindo. ¿Cuál crees tú que ha sido la decisión personal más difícil de tu carrera? Fíjate que es difícil, te voy a decir, tal vez porque siempre si tú me escuchas, siempre todo lo he hecho muy sola. Porque claro, realmente eran posiciones corporativas, casi que para mí tal vez el desafío más importante a nivel de carrera es verme como empresaria y delegar. Porque claro, me encanta lo que hago, me encanta y yo soy la que viajo. Este es mi tour número 35 en toda Latinoamérica. Me gusta hacerlo y me lo dicen mis coaches, me lo dicen mis mentores que te hablo, que a ti te encanta, no te estés quejando, porque claro, viene con un peso muy alto, ¿verdad? Claro. De fuera de familia, fuera de mis hijos, de mucho cansancio. Claro. Mucho cansancio y eso es otro desafío que he aprendido a descansar, que para mí el descanso lo veía como, no, tengo que seguir, porque claro, te va tan bien, tan bien, pero llega un momento que te pesa. Te pesa. Sí, te pesa. Bueno, entremos a la esencia, que me gusta. Aquí tengo varias preguntas que quiero ver un poquito. ¿Has creído tú que en este camino de venta, digamos, de apartamentos, de casas, no es fácil, ¿verdad? Definitivamente creo que no ha sido fácil. Seguramente te encuentras con muchos casi sí, si en el momento de la firma se cae el negocio. ¿Has pensado en algún momento que tal vez ese no era el camino y rendirte?
No, para nada, jamás. Mm. Al contrario, veo que ese fue el camino. Qué bueno que lo pude ver, qué bueno que identifiqué la oportunidad, que me fui muy profundo y siento que cuando tú, esta industria de bienes raíces tiene muchísimas especialidades. Entonces Claro. creo que nos podemos comparar mucho con los doctores. Ujú. Entonces, entre más te especializas, mejor te va. The riches is in the niches, ¿verdad? Cabal. Ujú. Entonces, me profundicé tanto, me especialicé tanto, me fui tan profundo que esa ha sido como la gran bendición y eso ha sido como que lo que me ha abierto puertas. Una me abre a la otra más grande y a la otra más grande. O sea, Ujú. empiezo vendiendo apartamentos de inversión y ahora ya estoy ofreciendo oportunidades de partnership, ¿verdad? Claro. De asociarte con los desarrolladores más grandes de Miami. Ujú. Es un gran cambio. Total, es un gran cambio. En números también. También. Si te dieran hoy $1 millón, ¿dónde lo invertirías? Sin duda, con estos desarrolladores. Okay. Sin duda alguna. ¿Pero en qué área? ¿En Miami? ¿En Estados Unidos? ¿En Miami. Latinoamérica? Yo creo firmemente en lo que veo, en lo que estudio, en la data que nos soporta, en todo lo que estos grandes desarrolladores, las grandes empresas de Estados Unidos más grandes están viendo. Yo estoy totalmente a favor de todo eso y lo invertiría ahí con ellos. Muchas personas dicen, ¿será que, digamos, para los que están pensando en invertir fuera de Guatemala, digamos, muchos dicen, ¿será que realmente Miami sigue siendo el lugar para invertir o ya está muy saturado? ¿Qué le responderías a esas personas? Fíjate que he aprendido mucho a responder eso, porque hay personas que lo ven, es una burbuja, Miami va a implode, ¿verdad? Y yo digo, bueno, aprende a decir, ok, si eso es lo que tú crees, o sea, porque hacer que alguien crea algo totalmente diferente, simplemente si me permites mostrarte data, yo con la data me soporto, ¿verdad? Y con la data yo te puedo decir los grandes billonarios de Estados Unidos, los grandes monstruos tech están escogiendo Miami, no solo como una ciudad para inversión, para su casa. Entonces, estos billonarios no vienen solos, sino que están trayendo a todo su corporativo con ellos. Entonces, son empresas como Ken Griffin con Citadel, está construyendo su headquarters, lo traslada de Chicago a Miami, ya empezó la construcción, hace menos de 2 meses, $2 billones cuesta ese headquarters. También los de Google acaban de comprar $120 millones entre los dos combinados. Mark Zuckerberg ya se cambió también a Miami. Entonces, todos estos grandes capitales y grandes empresarios saben por qué lo están haciendo. Claro, han cambiado muchas políticas también de Estado, que entiendo que están migrando de un Estado a otro y están buscando esos beneficios potencialmente fiscales también en otros estados. Jeff Bezos, el dueño de Amazon, precisamente justo por eso se cambió. Ok. ¿Creerías tú, digamos, has visto muchos latinoamericanos invertir, has visto muchos... viceversa, ¿verdad? Latinoamericanos viviendo en Estados Unidos, invirtiendo en Estados Unidos, o latinoamericanos viviendo en Latinoamérica que invierten en Estados Unidos, y asumo que ahora estás empezando también a ver un poco del latinoamericano viviendo en Estados Unidos queriendo invertir en proyectos en Latinoamérica, sí, ¿verdad? Viceversa. Así es. ¿Cuál ha sido el error más caro que has visto de un latinoamericano al invertir en Estados Unidos? Invertir sin un acompañamiento de un experto. ¿Por qué? Porque te hace comprar una propiedad sencillo, a título personal. Eso para un no americano, alguien que no tiene ciudadanía, alguien que no tiene el green card, como la residencia. Le cuesta 40% a la hora de una sucesión. Entonces, tenés que tener claridad cómo hacerlo, porque tampoco es solo, vamos a abrir una LLC y la LLC compra. Tampoco es tan fácil. Tenemos que pasar por diferentes etapas. Por eso nosotros tenemos un equipo experto que nos apoya en eso. En Academia Waterproof seguimos creciendo. Nueva sede Zona 10, sede Interamericana, sede San Cristóbal y sede Zona 16. Contamos con el mejor programa de enseñanza en Guatemala, diseñado por la nadadora olímpica Gisela Morales.
impartido por instructores altamente capacitados. Piscinas semiolímpicas y climatizadas, cómodas duchas y vestidores y un amplio parqueo. En Waterproof te enseñamos a salvar tu vida y a nadar con calidad. Vive la experiencia Waterproof. ¿Cuánto dinero crees que realmente se necesita para poder invertir en Estados Unidos o en Miami? Digamos, el mínimo ticket para poder hacerlo. $200,000. Ok. Con $200,000 ya cualquier persona podría optar por invertir en algo. Algo de $500,000, $600,000, $600,000, sí. Y viceversa, digamos, proyectos obviamente aquí en Guatemala hay tickets mucho más bajos, pero ¿qué es lo que normalmente está buscando un latinoamericano para invertir aquí? Los $200,000 que te acabo de decir es porque esa sería la prima. O no sé cómo le llaman ustedes, enganche, prima. El enganche, el enganche son $200,000. No te va a costar eso el inmueble. El inmueble te va a costar $500,000 o $600,000. Entonces, a la inversa. Por ejemplo, ¿qué me está pasando? Cuando me escuchan, me dicen, ¿de dónde eres? Entonces, cuando les digo que El Salvador, ahora resulta que estoy llevando colombianos a invertir a El Salvador, peruanos queriendo invertir en El Salvador, gente de Estados Unidos queriendo invertir en El Salvador y, por supuesto, nuestros hermanos lejanos queriendo venir para Guatemala y para El Salvador. Están invirtiendo muchísimos guatemaltecos que están, ¿cómo le llaman ustedes? Los migrantes. Hermanos lejanos, les decimos nosotros en El Salvador, pero entonces ahora estoy haciendo la inversa. Porque ya desarrolladores, normalmente yo me reúno con muchos desarrolladores en los diferentes países que visito. Entonces, para mí no es sorprenderme porque los desarrolladores también quieren invertir en Miami, ¿verdad? Pero resulta que mis últimas reuniones con desarrolladores en Panamá, desarrolladores aquí en Guatemala y en El Salvador, ha sido, hazme exactamente lo mismo que estás haciendo de Miami a Latinoamérica, pero ahora a la inversa. Entonces, también ahora estoy creciendo mucho, trabajando para desarrolladores directamente, hacerles la inversa. Totalmente, porque al final es solo rehusar los contactos. Claro. Y es un mercado Y es captivo. el sistema, es un sistema que yo tengo detrás. Entonces, es replicar el sistema a la inversa. A la inversa, ok, muy bien. Preguntas rápidas. ¿Comprar o rentar? Si es personal, rentar, porque es mucho mejor financieramente. Pero aquí es donde yo te hablo como mujer. Y muchas queremos tener como decir mi casa. Entonces, si es un tema mental, es un tema de tu sueño, go for it. Pero eso te va a limitar tu presupuesto para invertir. Entonces, si tú lo que quieres es maximizar las inversiones, rentar 100%. Ok. ¿Miami o Nueva York? Miami. Los de New York se están viniendo a Miami. Muy bien. ¿Qué hábitos crees tú que destruyen patrimonio? O sea, de las personas que has visto que tal vez les empezó a ir bien en bienes raíces o que empezaron a invertir, ¿qué hábitos han destruido patrimonio? Porque creo que eso es importante. Todos hablamos de cómo construirlo, pero la realidad es de que un montón de gente que lo construye lo destruye. El que rápido quiere darse muchos gustos. Siento que han destruido capitales muy importantes por no tener la disciplina de aguantar, porque cuando empieza a irte bien, uno tiende como a pensar, ok, vamos a viajar, vamos a hacer esto, a comprar. No es tu momento aún. Sí. Cuando tus inversiones te generen suficiente para comprarte todos estos gustos, go for it. Pero idealmente con el excedente de tus inversiones. Claro, o sea, no con lo que estás generando ahorita. O sea, es momento de que uno siente mucho flujo entrando, pero uno tiene que seguir con el mismo estilo de vida para poder seguir construyendo inversiones. Así es. Para que ese ingreso pasivo eventualmente pague ese estilo de vida. Exactamente, esa es mi mentalidad. Ok. ¿Cuál es la diferencia para ti entre ser rico y construir riqueza? Ser rico es una persona que obviamente sí le está entrando ese flujo, pero ya la construcción de riqueza va mucho más allá. Siento que es mucho de mentalidad, orden, disciplina, inclusive financiera, porque es importantísimo. Y cuando ya uno está pensando en riqueza, es un patrimonio importante que puedes dejar no solo para ti, sino para tu familia. ¿Dónde crees tú que están invirtiendo hoy las familias con más recursos de Latinoamérica? ¿En qué? ¿En dónde? ¿Son casas, son propiedades verticales, son bodegas, son oficinas? ¿Qué es la tendencia que estás viendo?
Te voy a hablar tal vez de cómo empecé, porque al principio el inversionista que hace por primera vez una inversión en Estados Unidos trata de hacer una inversión de renta flexible. Okay. Entonces, que te administren la propiedad en Estados Unidos y estar viendo cómo empieza a generar esa propiedad plusvalía. Para mí, el negocio está en la plusvalía. Entonces, no es un negocio de corto tiempo, es un negocio de largo plazo, pero que puede compound very fast. O sea, es muy rápido. No es como en nuestros países que necesitamos esperar 10 años. En 5 años tú puedes ver un cambio importante. Posteriormente, cuando el inversionista ya está mucho más educado, financieramente hablando, ellos van un paso más adelante y empiezan a invertir con los grandes desarrolladores. O sea, ya son como partners. Ya se meten en el proceso de desarrollo. En prestarle dinero a los desarrolladores y obtener, obviamente, intereses por ello. Entonces, ese ya es el inversionista un poco más sofisticado. Luego empiezan a comprar centros comerciales, empiezan a construir multifamiliares y viven de las rentas. Luego edificios, y son edificios que los construyen para rentas. Entonces ellos viven de esas rentas. ¿Casa de lujo grande o 10 apartamentos? Me has tocado en la llaga. O sea, nosotros, obviamente siempre uno tiene ese sueño de una casa linda, pero nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos de en cada lugar que hemos vivido, hemos comprado para tener rentas. Entonces, casa en Virginia, apartamento en Panamá, apartamentos, gracias a Dios ahora ya tenemos apartamentos en donde vivimos, pero casas más pequeñas. Entonces, mi esposo siempre me dice, vendemos todo y nos compramos la casa de los sueños. A veces le digo, sí, vendamos todo. Pero claro, después él me dice, mira, o sea, pensemos en los hijos, en la renta, ya cuando estén libres, imagínate lo que nos va a quedar. Esa es parte de nuestro retiro, ¿verdad? Claro. Entonces, then again, está bien. Entonces, yo sí soy de múltiples propiedades, no tanto tan grandes. Siempre me preguntan mucho porque, gracias a Dios, ya mis clientes me dicen, Ana María, aquí hay 10 millones de dólares, ¿qué hacemos? Entonces, la diversificación, o sea, en vez de comprar 3 apartamentos de 3 millones o 2 de 4,5, 5, yo les digo, no, vámonos más bajo. Un poquito más. Exactamente. Y todos los segmentos. Y diversificar, siempre diversificar. ¿En qué? En zonas, en diferentes tipos de apartamentos, pero esa diversificación, y sí, te lo tengo que decir, 10 apartamentos fueron lo O sea, la respuesta final, 10 apartamentos. Sí. Muy bien. Si tú estás diciendo entre invertir hoy en Estados Unidos o invertir mañana. Ya. ¿Por qué? Porque el que se tarda pierde. ¿Pierde qué? Pierde la valorización, pierde oportunidades. Es un momento muy importante ahora por todo lo que estamos viendo. O sea, nosotros que estamos en la industria sabemos la cantidad de empresas que se están mudando a Miami. Sabemos lo que se está convirtiendo esa ciudad. Solo una calle en Miami que se llama Calle 29. Ese es el futuro. Todos los desarrolladores más importantes están ahí. Hay 11 billones de dólares en una calle. Claro. Entonces, ese es el lugar para invertir. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho espacio, muchos terrenos disponibles donde el día de mañana, cuando todos estos ya estén construidos, eso va a valer una fortuna. Entonces, pero también se habla sobre la potencial burbuja que se viene económica. Entonces, como que siento que hay muchas personas que dicen, no, o sea, ahorita está Estados Unidos con problemas políticos, problemas, inestabilidad, peleándose entre sí, vienen elecciones. Sí. O sea, ¿qué podrías decirle a la gente que está teniendo esos cuestionamientos o esa información? Yo lo desconozco, la verdad no lo sigo mucho, tú lo vives y te dedicas a esto, entonces creo que
sería bueno respaldar o poder comentar, digamos, porque seguramente te vienen con esos comentarios. Mucho. Y yo te voy a decir, yo soy muy empática en el sentido de decir, si a alguien realmente le causa mucho ruido lo que está pasando a nivel económico, lo que sucede es que yo te voy a hablar también como cada quien le ve en la feria, ¿verdad? Claro. Y lo que yo estoy viviendo en Miami, lo que yo estoy viendo cuando yo presento proyectos, por ejemplo, empiezo con lista 0, preventa, lista 1, 2, 3, 4, los precios no se detienen. ¿Y qué es lo que está pasando? Que si te siguen comprando, los precios van a seguir creciendo. Claro. Entonces, yo les digo, entiendo tu preocupación. Si eso te causa mucho ruido, tal vez invierte en otro tipo de inmueble que no te genere esa preocupación tan grande. Hay oportunidades que son oportunidades maravillosas, como te digo, que los retornos no son tan grandes, pero que te va a dar tranquilidad y eso vale mucho más. Entonces, yo trato de realmente de escuchar al cliente, trato de tener esa empatía, pero le muestro la realidad. O sea, si tú quieres invertir en Miami, si tú quieres esperarte 12 meses, el que va a perder eres tú, claro, no Miami. Buen punto. ¿Qué es lo peor que has visto de una persona que ha pasado que por aparentar riqueza? Digamos, ¿qué es lo peor que te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿No te ha pasado? Claro, hay inversionistas que obviamente nosotros les ofrecemos financiamiento, pero ese financiamiento, si bien es cierto, es un financiamiento que es mucho más fácil en el sentido que a nosotros como estadounidenses necesitamos, bueno, solo con el credit score, con todas nuestras declaraciones de renta. O sea, tenemos que demostrar mucho. Acá en Latinoamérica, por ejemplo, los bancos estadounidenses sí te prestan. Sí. Es una hipoteca. Yo les digo, no vayan a creer que, ay, solo porque eres Gisela Morales, bueno, démosle el crédito. Sí es más fácil en el sentido que tú ya estás dando el 40% del inmueble. Claro. ¿Qué banco no te va a querer prestar? Pero aún así, ¿verdad? Te van a requerir de ciertas cosas. Lo que yo te puedo decir que es lo peor que puede hacer un inversionista es dar todito lo que tú tenés para esa inversión y no quedarte sin nada. Tú necesitas, como buen inversionista, inclusive si estás invirtiendo en tu país, si tú compras una casa para alquilarla, imagínate, se va el inquilino y te tarda 2, 3 meses en no volver a tener, tenés que tener esa tranquilidad de decir, ¿sabes qué? Es una inversión como cualquier otra. Entonces, el no quedarte sin nada es lo peor que puede hacer un inversionista. Ok. Digamos, tenemos esa falsa creencia que a veces no podemos despedir a los clientes. Me imagino que en este mundo de real estate, de la inversión en Estados Unidos, te topas con todo tipo de personalidades. ¿Te ha tocado rechazar a algún cliente? Y si sí, ¿por qué? Gracias a Dios, no. Sí te puedo decir, lloro mucho por mis clientes, por la gente que viene a mi vida. De verdad que yo siempre estoy bendiciéndolos mucho. Y creo que eso me ha ayudado a mí a recibir gente maravillosa. Pero sí he encontrado que hay 2 clientes que cuando me llaman, uy, yo digo, no puede ser, here we go again, porque se quejan mucho. Soy muy propositiva de ver, ok, si esto nos está pasando, ¿cómo lo podemos arreglar? Y estos son como que muy quejones, no me gustan mucho, pero pasa. Así es que no me ha tocado despedirlos, pero casi que hubiera preferido no atenderlos. Ok, muy bien. ¿Qué harías? Y es una pregunta difícil, pero ponete un ratito en ese potencial escenario que tocamos madera que nunca sucede. Pero ¿qué pasa si mañana perdes todo tu patrimonio? ¿Qué harías? Volver a empezar de cero. ¿Cómo? Real estate. ¿Y con qué? Yo te voy a decir, yo se lo digo siempre a mi esposo y eso para mí ha sido uno de mis logros más grandes, hacer que un alto ejecutivo de energía por tantos años decidiera dejar su industria, porque yo me ponía en esa posición de decir, ok, voy a dejar todo y ahora me voy a dedicar a energía. Jamás, sí. O sea, no. Pero él, porque le encanta, ¿verdad? Porque le gusta también todo lo de bienes raíces, él sí lo hizo. Eso para mí fue maravilloso, pero yo siempre se lo digo, él me decía, Ana María, tú eras directora ejecutiva en 2 países, ¿por qué no mejor te empleas en Estados Unidos? Vas a tener un sueldo muy bueno, o sea, y lo veíamos, porque sí,
él me aplicó a ciertos empleos porque él quería Tal vez que ya yo no me la empleara. aguantaban en casa. No. Eso es mentira. Yo te voy a decir una cosa, y yo eso lo veo en cuando tú estás en ventas, tú pones tu techo. Yo no quería que nadie me pusiera un techo y que nadie me dijera, tú vales tanto. Entonces yo le decía, porque me costó, o sea, llegamos a un punto en que él me daba una tarjeta y la tarjeta out, porque se invierte muchísimo en bienes raíces. Y máxime viniendo a Latinoamérica con campañas en tantos países, o sea, la inversión es fuerte. Sí. Entonces él me dijo, tercera tarjeta, mira, Ana María, si en 30 días, ahí sí, el Ana María venía perfecto, si en 30 días esto no cambia y no te sale ningún cliente, porque me costó 4 meses arrancar en Latinoamérica, entonces 0 ingresos, 0, porque me cambié por completo, pero yo sabía lo que podía llegar a ser. Entonces yo le decía, yo confío. No, sí, yo también confío en ti, pero llega un momento en que la tarjeta no cree lo mismo. Entonces yo tenía 30 días y al día 27, gracias a Dios, firmé los primeros 2 contratos que fueron maravillosos. Los clientes no lo saben. Ellos no saben la bendición tan grande que ellos fueron en mi vida. Qué linda historia, porque justo la pregunta que te iba a preguntar siguiente era ¿cuáles han sido los mayores riesgos que has tenido que atravesar en esta carrera? Eso, imagínate 3 tarjetas, cómo las pagaba y con esos clientes se pagó todo. Entonces, qué rico. Pero yo estoy clara que bienes raíces es una carrera, es una industria tan generosa. O sea, no por gusto, la gente dice, ay, sí, qué fácil ganar una comisión. No es fácil. Tal vez uno lo hace ver fácil, pero realmente cuesta mucho. Tú tenés que tener una mentalidad muy poderosa, muy fuerte, de decir, no importa, yo sigo adelante, yo voy con esta visión, este sueño. Y bueno, gracias a Dios las puertas se abrieron, ¿verdad? Pero pudo haber sido trágico y me hubiera tenido que emplear, sin duda. ¿Cuáles son esos hábitos, esa personalidad o esas características que tienen los agentes de bienes raíces que te hacen destacarte? Porque no es por nada, o sea, al igual que muchas personas, yo he buscado casas, apartamentos y a veces la persona que te está buscando el apartamento se la pasa en el teléfono todo el tiempo y así como, ay, me avisa si quiere ver la casa, ¿verdad? Y se quedan afuera, o sea, o informales o llegan a destiempo o no, ni siquiera saben la información, o sea, cuántos metros cuadrados tiene la casa, no sé, pero lo puedo averiguar, cuántos baños, no sé, pero como que 0 preparación. Entonces, tal vez me gustaría, porque aquí vemos que muchas personas dicen, ala, sí, yo quiero destacarme como un agente de bienes raíces, yo quiero esa comisión, pero lo hacen a medias. Yo te voy a decir, es un negocio como cualquier otro, es una industria, o sea, te vuelves tu propio jefe. Entonces, depende mucho de ti, qué tanto quieres lograr. Por ejemplo, nosotros tenemos referentes fantásticos de la industria. Hay uno que está en Netflix, se llama Owning Manhattan, Ryan Serhant. Estoy clara que todos, quien está en la industria de bienes raíces lo conoce. Él empezó siendo un tejano en New York City. Y él empezó con botas de tejano en New York City. O sea, imagínense ustedes eso, pero la visión que él tenía para sí mismo, el deseo que él tenía de salir adelante, de llegar a realmente a convertirse, ahorita está siendo uno de los pilares más grandes de la industria. Él está ganándole a empresas gigantes con patrimonios multimillonarios, pero todo es que tú, no solo en bienes raíces, yo creo que en todo, Gisela, o sea, tú necesitas tener la disciplina, la mentalidad, esforzarte cada día, aprender lo que estás haciendo, o sea, educarte y no parar de educarte, realmente conocer todo lo que tú estás haciendo, o sea, entre más te eduques, yo todos los días estudio, o sea, yo tengo, la gente lo hace, o sea, lo hacemos ver fácil, pero yo practico muchísimo a diario porque tengo coaches, yo invierto muchísimo en mis coaches, en mentalidad, en
esa mentalidad de crecer constantemente. Ellos conmigo, o sea, yo practico con ellos, yo practico con ciertos colegas para no practicar con tus clientes. Entonces, cuando tú entendés que esto es una carrera que te puede llevar a convertirte en un empresario importante, tal vez como que cuando la visión que tenés es tan grande, tú sabes todo lo que tenés que llegar a hacer. Entonces, si ya no llegaste temprano a algo, si no tenés claro de cuántos metros cuadrados, qué es lo que incluye, lo de la administración, qué es lo que te están diciendo que puedes hacer, no puedes hacer para mostrar una casa, si no sabes lo básico, mejor dedícate a otra cosa o empleate. Claro. ¿Verdad? ¿Cuáles son tus no negociables? Tú administras un equipo que va y enseña propiedades y seguramente, al igual que yo con mis instructores, esta es la lista de no negociables, por ejemplo, para mí. O sea, no pueden tener aretes en la cara. Uno, es un riesgo y segundo, no es presentable, ¿verdad? Claro. Entonces, simplemente quieres trabajar acá, no aretes, ¿verdad? Entonces, pero cada industria, cada negocio, cada equipo tendrá sus lineamientos. ¿Cuáles son esas lineamientos que cuando tú tienes a alguien en tu equipo dices, sí, este sí es para mí? No, este no refleja lo que yo busco. El que no invierte en sí mismo, el que no está educándose constantemente. Por ejemplo, estos coaches que yo te digo son los mejores en la industria en Estados Unidos. Te lo puedo decir, o sea, con propiedad. Y si ellos no invierten, porque son miles de dólares los que hemos invertido nosotros para estar a donde estamos, pero si ellos no están dispuestos a invertir en capacitarse, en practicar, en conocer perfectamente qué es lo que te incluye cada uno de los diferentes desarrollos, diferentes zonas, no son parte de mi equipo. Lindo. Si tú pudieras totalizar económicamente todo lo que tú inviertes en crecimiento personal al mes, dígase mentores, coaches, libros, podcasts o cosas que pagas, digamos, por invertir en ti, si tú le pudieras poner un número económico mensual, ¿cuánto crees tú que le dedicas a ese crecimiento personal? Entre $5,000 a $7,500 mensuales. Y eso es lo que es. O sea, unas personas dicen, no voy a comprar el libro, lo voy a buscar en versión gratuita y no están ni dispuestos ni siquiera a gastar, no sé, $20. No. ¿Verdad? Que no estás serio en lo que estás haciendo. Para mí la inversión más importante y que me ha cambiado también mi mentalidad y que me ha ayudado, porque esa es otra cosa, o sea, la gente cree que invertir en sí mismo, primero somos el mejor asset que podemos invertir. Claro. O sea, entre más invertís en ti, más lejos vas a llegar. No importa la industria, pero en bienes raíces, yo estoy invirtiendo en los mejores coaches de Estados Unidos. Y yo sé que ellos me han ahorrado 10 años mínimo. Claro, porque tú te estás ahí rompiendo la cabeza, inventando la rueda y ellos ya pasaron por ahí, entonces te quitan tiempo. Así es. ¿Verdad? Esto es chiste, conste, porque me lo hizo mi hijo, entonces te voy a hacer, es un chiste. Dice, si tú tenés que escoger entre dinero o cerebro, ¿qué escogerías? Cerebro. El chiste dice... Es que uno siempre escoge lo que no tiene y lo que más necesita. What you're lacking. Total. Entonces mi hijo me da risa porque nos ha estado haciendo esa pregunta últimamente. Pero es chiste, solo es chiste, sí, no se preocupen. Uno escoge siempre cerebro. ¿Vieron? Escogen siempre cerebro, hay que invertir en uno. ¿Ok? Para ir cerrando, tal vez me encantaría que, digamos, a mí me encanta tu energía, la forma en que te manejas, has trabajado con mujeres, las has hecho crecer, tú has crecido, tienes una linda familia, o sea, yo te miro a ti y tienes como ese completo, ¿verdad? Tienes una linda familia, porque para mí no hay éxito si tienes desestabilización familiar y estás haciendo cosas incorrectas a costas del tiempo que no le dedicas a tu familia, digamos, ¿verdad? Entonces... Si tú pudieras compartir 3 conocimientos que le quisieras dejar a las mujeres sobre el dinero, sobre las relaciones o sobre el éxito, ¿cuáles serían? Número 1, para mí es no negociable y lo que yo te puedo decir que me ha llevado a donde me ha llevado es confiar en Dios ciegamente. Mi versículo favorito, mi quote favorita, es Josué 1:9. Entonces yo digo, sí, pero ¿por qué tuvo que ser esa, Señor? O sea, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Esa convicción que nunca vas a estar sola, pero que te manda a esforzarte. Entonces para mí el esfuerzo es parte del día a día, se los digo a mis hijos,
con mi esposo lo vemos, o sea, there's no free lunch. Siempre lo que más valor tiene es lo que más cuesta. Claro. Y todo cuesta, todo bueno cuesta. Entonces, eso es número uno. Número dos, qué bendición poder tener un matrimonio tan sólido, un matrimonio donde así me dicen, bueno, y Ricardo, o sea, ¿qué te dice? ¿Que por qué quieres más? Yo les digo, si supieran que es él el que me empuja más, es él el que me dice, podés llegar a más, amor. O sea, tener a un cheerleader, tanto yo así ha sido con él siempre, claro, y él conmigo, es maravilloso porque te permite expandirte en todo sentido. Y por supuesto que tus hijos, para mí, ahora me lo dicen, pero uno nunca sabe y yo te digo que hagan lo que quieran, pero mi hijo me dice, lo que tú vendes, no, yo voy a vender el triple, que así sea, hijo, que así sea. O sea, él se quiere dedicar a esto. Mi hija igual me dice, déjame unos años en corporate y después regreso, pero qué lindo que ellos también, aunque no lo hagan, como te digo, que vean y que ellos se puedan proyectar y querer eso, que mis hijos me digan, yo quiero 2 hijos, yo quiero casarme. O sea, que quieren la vida que tú has podido darles, porque ha sido un buen ejemplo. Qué lindo. O sea, para mí eso, y bueno, el amor de Dios, ¿verdad? Que yo creo que Él es el que nos ha permitido cuando uno siento que se va fuera del camino, bueno, como que rapidito te vuelves a encaminar. ¿Cuál es tu definición de éxito? Amar a Dios sobre todas las cosas. Qué bonito. La verdad que me encanta. Gracias, Ana. Creo que tocamos de todo. Tocamos sobre ti, tocamos sobre esas mentalidades, pero también creo que dejamos esos como aprendizajes de lo que hoy está los bienes raíces en Estados Unidos. Y creo que es, si bien es cierto, muchos de acá, o sea, tenemos un público súper variado, yo siempre les digo, soñemos. Total. Soñemos, o sea, ¿por qué no soñar con algún día tener esa casa, ese apartamento o vivir o comprar afuera? Porque muchos quizá hoy su meta es tener un carro, quizá, o tener una moto o graduarse en la universidad. Pero cuando vemos historias de gente que ha logrado cosas mucho más grandes, vemos que se puede. Entonces todo es posible, lo que pasa es que es un paso a la vez y hay que construir. Así que creo que nos diste una charla muy linda y me encantó compartir contigo. Gracias por estar acá. Mil gracias. La verdad que qué lindo fue cuando me invitaste. Yo te agradezco muchísimo. Te admiro mucho, te lo he dicho. A ti, a Adrián, lo que están haciendo con sus hijos, eso es el mayor éxito que yo veo en ustedes. Gracias, Ana. Y para todos ustedes, nos vemos en el próximo episodio de Al Agua con Gisela. No se les olvide suscribirse al canal, compartir este episodio y sobre todo, déjenme sus comentarios para aprender de ustedes también. Hasta la próxima. Gracias por ver un nuevo episodio de mi podcast Al Agua con Gisela. Recuerda que el éxito empieza tirándose al agua. Espero seguir sumando en tu vida un episodio a la vez. Comparte, suscríbete a nuestro canal y cuéntame cómo este episodio impactó tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.